Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a la perspectiva bíblica de esta semana. Qué bueno tenerlos aquí, qué bueno que están aquí. Gracias por acompañarme, gracias por estar en este día. Este día de ustedes que estoy grabando está haciendo un calor terrible, ¿verdad? Pero aquí estamos. Bendito el Señor que también nos permite experimentar de su sol y a ver, está haciendo un calor, pero hay un cielo y un sol espectacular. Así que también gracias al Señor por proveernos de estas vistas y de este cielo azul tan lindo y este calorcito y este sol que nos da ese calorcito que da vida, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Espero que en este miércoles estén muy bien, ¿verdad? Como saben, pues, como siempre les digo, espero que tengan ahí listo su comida, si me van a acompañar mientras cenan, si van a tomar algo, si van a beber algo, si van a tener agüita, tecito, la coca, lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Para acompañarme en esta siguiente hora. Y lápiz y cuaderno y Biblia en mano, ¿verdad? Estas son importantes. Yo aquí tengo ya mi agüita, tengo todo listo, así que nada, gracias por acompañarnos en esta. Ya estamos casi terminando esta perspectiva. Se me va demasiado rápido el tiempo. Creo que tendremos unas 2 series más, si no me equivoco, unas 2 o 3 series más y terminamos el año. Es una locura, ¿verdad? No puedo creer que el 2026 ya se nos haya ido. Eh, pero bueno, también agradecemos al Señor por eso y por todo lo que nos ha dado y que nos ha traído y nos ha permitido estar hasta aquí. Hoy, ¿verdad? Ya mitad de agosto. Eh, y que estamos aquí, reunidos para escuchar su palabra. Así que gracias por acompañarme de nuevo. Si ya tiene todo listo, entonces solo le recuerdo un poquito dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo en cuanto a perspectiva. Estamos hablando sobre las disciplinas espirituales. Hemos visto hasta ahorita, espérame que las tengo aquí apuntadas porque no me acuerdo el orden, ¿verdad? Pero hasta ahorita hemos visto la oración como disciplina espiritual, la evangelización para la piedad, hemos visto la mayordomía, el ayuno y el silencio del retiro que vimos la semana pasada con el pastor Moisés, ¿verdad? Donde hemos aprendido todas estas disciplinas que son espirituales, porque nos acercan y nos llevan a la piedad en el sentido de estar más cerca de Cristo y ser como Cristo. Y son prácticas, ¿verdad? Generalmente sabemos como cristianos qué hacer, ¿verdad? Sabemos que tenemos que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, pero son cosas como que ya tenemos ahí como un poco dominadas, pero o que somos conscientes, aunque no lo hagamos, ¿sabes? Somos conscientes de que tenemos que hacer. De hecho, les preguntamos a nuestros chiquitos, a nuestros jóvenes, como, bueno, sí, pero yo estoy teniendo pensamientos que no son tan buenos, entonces, ¿cómo lidio con ellos? O tengo un problema con este X, Y o pecado y cómo lidio con ellos, ¿verdad? Entonces generalmente la respuesta es orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, que son prácticas que son muy buenas y que sí nos aportan. Pero me gusta esta serie porque también nos está mostrando qué otras cosas podemos hacer. Me encantaba, por ejemplo, la semana pasada con el silencio y el retiro. Muchas veces y yo que tengo en mi cabeza una vocecita que nunca se calla, ¿verdad? Siempre mis pensamientos están a 1000 por hora. Creo que la disciplina del silencio es una que me ha ayudado a calmar esa vocecita. Recuerdo que las primeras veces como que la practiqué, que me la enseñaron con lo de campamentos, porque en las mañanas tenemos un tiempo a solas con Dios, se llama, donde nos retiramos y estamos una hora entera y la instrucción ahí es haga lo que usted necesite para hablar con Dios. Si usted quiere dibujar, dibuje. Si usted quiere cantar, cante. Si usted quiere bailar, baile. Si usted quiere leer, lea. Si usted quiere hablarle a los pájaros, háblele a los pájaros, ¿verdad? Entonces es aquello con lo que nosotros nos sintamos cómodos. Y me encantaba porque muchas veces pues la gente, no sé, yo volteaba a ver porque al inicio era como, y no sé qué hacer, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?
Y volteaba a ver y había alguien con sus audífonos cantando y full metido cantando. Hay gente que se pone a dibujar lo que está viendo y mientras dibuja está hablando y me encantaba verlos. Hay alguien igual súper ordenado que lleva su Biblia y lleva su cuaderno y va apuntando lo que el Señor le habló ese día en la Biblia, ¿verdad? Y yo empecé mis tiempos escuchando música, escuchando alabanza, porque era como no sabía ni qué decirle al Señor en silencio. Estaba tan acostumbrada solo a hablar. Yo, que era muy complicado para mí en ese momento escuchar solo y el silencio, ¿no? Y luego aprendí a solo escuchar y disfrutar el silencio y que el Señor se mueve en lo apacible, ¿verdad? Entonces, me gustaba mucho. Entonces, como les digo, todas estas, si no las ha visto o le faltó una o lo que sea, le prometo que le van a ayudar porque son prácticas, aparte de las que ya hacemos, que nos van a ayudar a mantener una disciplina espiritual, una disciplina que nos lleve a ser más como Cristo, ¿verdad? Entonces me gustaba como, no sé, me gusta toda esta dinámica de las disciplinas espirituales. Y hoy les traigo una que fíjense que yo no sabía que hacía como tal como disciplina espiritual hasta que leí este material, pero me di cuenta que sí lo hacía de manera indirecta, por así decirlo, y que a partir de esto me ha permitido como tener conciencia de si ya lo hago de manera indirecta, cuánto no más hacerlo de manera más intencional, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de lo que es llevar un diario para la piedad. Entonces, antes de empezar y contarles cómo hacemos esto, porque parece algo como muy, ay, ok, escribir un diario, pero les prometo que es súper lindo. Entonces, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que cerramos nuestros ojos. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias porque estás aquí con nosotros, gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña, nos guarda, Señor, y habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros oídos, Señor. Tú preparas este tiempo, Padre, quitas toda distracción, incluso de pensamiento, Señor, de aquello que nos pueda alejar y el enemigo no va a tener manera de distraernos porque este mensaje llega a los corazones de aquellos que son tus hijos, Señor, de aquellos que te proclaman a ti como el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por este tiempo y por permitirnos moldearnos poco a poco y parecernos más a ti, Señor, porque cada día tú nos das el querer como el hacer, Señor, para poder estar más conforme a tu corazón. Gracias, Padre, por todas las herramientas que hoy tenemos para poder estar más cerca de ti, Señor, para poder trabajar en nuestra relación contigo, para poder crecer, Padre, y poder convertirnos más en ese propósito perfecto que tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo. Pongo todo lo que pase en este momento, Señor, ante tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Verdad? Como les decía, hoy vamos a hablar sobre un diario para la piedad. Estamos viendo, hemos hablado lo que les decía de la palabra de la oración, de la adoración, del ayuno y cómo estas son aquellas cosas que nos llevan a una disciplina. Me gusta que se llame disciplina porque ha sido un tema muy, muy lindo en el cual he estado aprendiendo y creo que les he comentado en otras ocasiones que el Señor siempre me da una palabra para trabajarlo. No me la da en enero generalmente, me la da más o menos como a mitad de año cuando es como yo, esto es lo que estamos trabajando, ok. Entonces en algún momento pensé que este año iba a ser el de la sabiduría y no, ha sido el de la disciplina, ¿verdad? Y me ha enseñado o me ha intentado enseñar, creo que no es algo que todavía he aprendido sobre lo que es la disciplina. Y la disciplina es una decisión mía propia de constancia para poder tener un hábito y para poder hacer algo que me va a favorecer. Y lo más difícil de la disciplina no es hacer las cosas, sino mantenerme haciéndolas. Bueno, entonces, por ejemplo, con el gimnasio, el día más difícil no es el primero ni el segundo, es el tercero. El tercer, el cuarto, el quinto son los días más difíciles porque son los que uno generalmente ya la gente como bota, ¿verdad?
Y entonces, y ya después de que usted pasó el tercero, el cuarto y el quinto, el día más difícil va a ser aquel que se levante y usted ya, hoy no quiero, hoy, no, hoy genuinamente no quiero. Y se siente muy lindo como ganarle a ese pensamiento, ¿verdad? Y decir como, oh, sí, lo cumplí y mantengo esta disciplina. Entonces, no sé, creo que esa es una de las cosas que me ha enseñado el Señor, y de esta serie he aprendido muchísimo, como les hablaba del silencio. Creo que el ayuno también es una cuestión importante de la cual he aprendido. Y hoy llegamos a esta disciplina que podría confundirse más como un hábito personal, ¿verdad? Como una cuestión, por eso les digo que yo pensé que lo hacía como, o que ya lo hacía de manera más indirecta, pero que cuando me doy cuenta, si lo hago de manera ordenada y consciente y con todas las cosas que vamos a discutir hoy, no porque no lo haga, sino porque hay algunas cosas que sí ya las hago y otras no, podría ser una disciplina espiritual. Y estoy seguro que así como me pasa a mí, puede pasarle a alguno de ustedes. Y esto es escribir un diario. Entonces, el escribir o el llevar un diario, y les traje pruebas, ¿verdad? Pero más que pruebas es cómo escribir me ha llevado en este mundo, ¿verdad? Y cómo el Señor me ha llevado en este camino de escribir y de poder hablar con Él a través de escribir un diario. Entonces, para empezar, quiero dejarles saber que a diferencia de la oración, a diferencia del ayuno, el escribir un diario no es una exigencia bíblica, ¿verdad? Esta es un hábito que sí me va a acercar a Dios, y que sí la palabra nos menciona como tal ciertas cosas con las que nos ayuda el escribir, pero no es una exigencia bíblica, no es como que hay una parte, no hay un mandamiento, no hay algo que me diga, escribí y lleva un diario para trabajar tu disciplina, ¿no? A diferencia de como si lo hace con la oración o con leer la palabra, guardar las escrituras. Pero creo que sí hay suficiente un suficiente buen fundamento para poder como soportar esto como una disciplina espiritual, y es una disciplina además como es sabia. No es una ley, no es un mandamiento, no es el Señor diciéndoles cómo tienen que hacerlo, pero sí es algo que nos va a acercar a Él. Entonces, cuando hablamos de la palabra diario, y sé que a veces esto puede chocar un poco, la gente habla piensa como un diario adolescente, sobre todo las mujeres, ¿no? Que me imagino que la mayoría llevábamos un diario adolescente. Este es el mío. Y cuando les juro que yo lo leo todavía y me mato de la risa con las cosas que escribía, y me da una tristeza también porque hay cosas que yo digo como, me encantaría a esa Melanie de 14, 15 años poder abrazarle y decirle como, mami, todo va a estar bien, tranquila, ¿verdad? Entonces, no sé, este es el que yo llevaba, ¿verdad? A mis 15 años. Y a veces lo pensamos como esto, como un hábito adolescente. Y como les digo, creo que es un poquito más común en las mujeres, pero sé que también hay hombres. De hecho, actualmente conozco más hombres que llevan una escritura que mujeres. Creo que nosotros como que gastamos, por así decirlo, esa disciplina cuando éramos adolescentes. Pero generalmente pensamos en un diario como de, querido diario, ¿verdad? Y ver cuadernos como así, y con lápices así, y más una cuestión para desahogar emociones del día a día, de, querido diario, hoy me sentí de esta manera. Pero cuando hablamos de llevar un diario como disciplina espiritual, no hablo de eso, no hablo de que usted diga, querido diario, hoy me sentí así, hoy me enojé con tal persona, ¿verdad? Porque no solo se trata de eso. Cuando hablamos de un diario para la piedad, recordemos que lo que estamos hablando es cómo vamos a tener piedad, cómo nos vamos a convertir más en Cristo. Lo que estamos llamando es un registro intencional. Y por eso les decía que a mí este material me ha ayudado muchísimo, porque me está llevando a la intencionalidad, y esto es lo que lleva a la disciplina, ¿no? Entonces, es un registro intencional de la obra de Dios en nuestras vidas. No es
cómo me siento, sino lo que el Señor ha hecho en mi vida, qué lucha espiritual tengo, cómo es el día de hoy me ha costado luchar con mis pensamientos o con algún compañero de trabajo o conmigo misma o con Dios mismo incluso, ¿verdad? También de lo que Dios muestra en su palabra. Señor, hoy escuché en esta alabanza o en esta prédica y aprendí esto, ¿verdad? Pero es más llevar ese registro intencional de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que nos ha enseñado, de las luchas espirituales, de las oraciones que hacemos, de personas por las que tenemos que orar y, y cómo Él las responde también. Entonces, al ser un registro podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas y eso es lo lindo de un diario. No es un diario centrado en mí y en cómo me siento, sino que es un diario centrado en lo que Dios está haciendo conmigo, ¿verdad? Este, que es el que escribía yo a los 15 años, este sí es un diario que se basaba en mí, que eran mis emociones, ¿verdad? En mi crecimiento espiritual. En ese momento yo no creía en Dios. O no es que no lo creía, es que no lo tenía como tan presente. Creo que esa es la palabra, ¿verdad? Y entonces lo escribía, no sé, es que me da risa si no les puedo enseñar porque no, qué chistoso. Pero la verdad es que sí, este sí estaba centrado en mí, ¿verdad? Y a medida pues fui creciendo y fui viendo la escritura era una manera de desahogo, pero luego esas palabras se fueron convirtiendo hacia Dios justo en esto, en contarle cómo lo que había pasado en mi vida y todo lo que las obras que el Señor había hecho. Si bien, como les decía, el llevar un diario no es un mandamiento bíblico, sí hay una intención en la palabra de mantener memorias y eso es lo que hace un diario. El que yo escriba mis luchas espirituales, las oraciones respondidas, las oraciones hechas, es llevar una memoria sobre la obra de Dios en mi vida. Entonces, sí hay una fuerte corriente de memoria intencional y hay como varios como lugares donde el Señor manda a guardar memoria para recordar lo que el Señor ha hecho. Una de las primeras escenas, y quiero que miremos hoy, es Josué 4, a ver, permítanme, Josué 4, sí, Josué 4, que lo vamos a ver en todo el capítulo, no todo el capítulo, Josué 4, 1 al 7 vamos a leer. Entonces, uy, espérenme que se me perdió. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? En Josué 4 vienen y acaban, por si no lo sabían, el pueblo cruza el Mar Rojo y luego cruza el río Jordán. En las dos ocasiones, el Señor parte el agua, ¿verdad? Entonces, aquí acaba, hace unos capítulos, murió Moisés. Moisés le da los mandamientos que vemos en Deuteronomio y le da el pueblo a Josué. Y queda Josué como líder del grupo, de todo el pueblo. Y entonces están cruzando el Jordán. Aquí acaban de cruzar el Jordán. O sea, Josué 3 es eso, que acaba de partirse el agua y hubo un ritual muy lindo que se los recomiendo que lo lea porque hay mucho significado dentro de esto. Y entonces acaba de cruzar el Jordán. Entonces, les voy a leer de versión NBI, pero siempre les digo, cualquier versión que usted tenga es la palabra del Señor y es la correcta. ¿Ok? Entonces, dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué, elijan a un hombre de cada uno de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Ok, hasta aquí
Dios le está dando una orden a Josué. Josué es el intermediario entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Josué es el profeta, es el sacerdote, es el profeta en ese momento. Entonces él está dando las órdenes a Josué y Josué se las transmite al pueblo. Continuamos con el versículo 4. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes en el futuro cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí? Versículo 7. Ustedes responderán: el día en el que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Entonces, como ven, aquí lo que está haciendo el Señor es dándoles al pueblo de Israel un monumento, ¿verdad? Si bien no hacemos figuras, si no ven, simplemente lo que les está haciendo es un monumento para que ellos recuerden lo que el Señor hizo por ellos al dividir el Jordán, a permitirlos pasar, y como dice el texto, ¿verdad? Cuando lleguen sus hijos y les pregunten: ¿y estas piedras por qué hacen aquí? El recordatorio de ellos va a ser lo que el Señor hizo, que en el día que el arca del pacto cruzó Jordán, es decir, al cruzar el Jordán estaban entrando, recuerden, a la tierra prometida. Entonces lo que están transmitiendo solo con unas piedras que hicieron un memorial, están transmitiendo lo que significaba llegar a la tierra prometida, lo que significaba que esta nueva generación llegaba abierta y dependiendo y entendiendo que dependía completamente de Dios. Que las aguas se habían dividido, así como se dividió el mar para sus padres, para sus abuelos, para su generación previa. Son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña, dice. Entonces, el Señor los manda, ¿verdad? Y a través de Josué los manda a hacer este momento conmemorativo para ellos. Y entonces no se trataba de no se olviden o adoren este lugar, porque no, en ningún momento se les dice que ese lugar era adoración, sino que era un recordatorio, que no solo se basaran en su memoria natural, porque Dios entendía que el pueblo olvidaba muy rápido, ¿verdad? Y así que los mandó a construir este memorial para que de manera física tuvieran cómo recordarlo, y fue el propio pueblo guiado por Josué que lo construye, ¿verdad? Esto no es un caso aislado, ¿verdad? Años después también pasa en 1 Samuel 7:12, que después de una victoria decisiva sobre los filisteos, Samuel hace algo muy similar, levanta con piedras, levanta y le llama Ebenezer. Y de ahí nos viene lo que sabemos nosotros de la palabra Ebenezer, ¿verdad? Que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Eso significa Ebenezer. Entonces, la palabra Ebenezer viene de ahí, de nombrar ese monumento como recordatorio. Aparte de los monumentos que la palabra nos menciona, y de estos ejemplos, y que puedo hablarles otros más, la misma palabra, ¿verdad?, escrita, es un recordatorio de todo lo que el Señor, el propósito y por qué la palabra del Señor se ha preservado tan bien, aparte de que es inspirada por Él, exhalada por el Señor, y dada a los escritores, los autores bíblicos por Dios mismo, es también porque a través de esa palabra nosotros podemos recordar las grandes hazañas que el Señor hizo por el mundo, por mí, por usted, por el pueblo de Israel y por todos. Uno de los ejemplos como principales sobre cómo se ve esto, ¿verdad? Tenemos los evangelios. Los evangelios son
un diario de los apóstoles sobre la vida de Jesús y sobre sus enseñanzas. Ellos no querían olvidarse de nada de lo que el Señor les había enseñado. Y entonces tanto Mateo como Pedro, como Juan, como Lucas, y podría decir que tal vez algún otro que no sepamos hasta este momento, ha escrito los evangelios, ¿verdad? Entonces tenemos ese recuento. Entonces, a lo que voy es que si bien la palabra no nos dice escriba un diario, sí vemos que esta es una disciplina espiritual. Uno, la conmemoración de las hazañas del Señor y lo bueno y lo bondadoso y lo increíble que es el Señor con nosotros, que ha estado ahí, pero también vemos en el mismo desarrollo de la palabra cómo está, a través de ella, el Señor se manifestó, a través de ella mostró su revelación y nos dio revelación, pero también nos muestra cómo Él hizo y ha hecho y seguirá haciendo grandes cosas para la humanidad. Otra porción de la Biblia también son los salmos, ¿verdad? Los salmos eran la manera en la que David tenía para escribir y mostrar y contar todo aquello que el Señor había hecho para él y cómo él lo miraba. Y muchos de estos salmos son lamentaciones, que son el Señor, yo no me merezco nada, y lamentándose, ¿verdad? Pero también los tienen ahí. Entonces, uno de los ejemplos es el Salmo 77:11, que dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, el rey David aquí lo está escribiendo. Y así podrías hablarle de otros ejemplos que están en la palabra. Entonces, si bien no es como un mandato, sí podemos reconocer el escribir como una disciplina espiritual. Y no necesariamente tiene que ser un relato histórico, como que hubiera un relato de cómo me fue hora por hora en mi día. Puede ser canciones, puede ser dibujos, puede ser poemas, ¿verdad? Puede ser de muchas maneras en las cuales usted al final lo que está haciendo es reconociendo lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, la cuestión no es identificar si es un mandamiento bíblico, sino con esto lo que les quiero mostrar es la sabiduría que hay a través del escribir y llevar un diario. En el patrón bíblico de recordar intencionalmente hay mucha riqueza y hay muchos beneficios. Entonces les quiero contar algunos beneficios. Si usted lleva un diario, le va a ayudar a ver las cosas de otro modo, porque a veces se olvida lo que vivimos y hasta que no lo escribimos es como, entonces dentro del ayudarme, me ayuda también a monitorear las prioridades espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a mostrar. Este es otro. Este ya no es el de Melanie de los 15 años. Este es el de Melanie de los veintitantos, ¿verdad? Entonces aquí van escrito como muchas cosas. Llegó un punto, eso sí se los puedo enseñar. Yo siempre empezaba mis diarios escribiendo el Salmo 139, 1 al 18. Entonces aquí está escrito y aquí lo termino. Mi Salmo 139, y siempre los empezaba así porque este es como, creo que es un mensaje muy personal de Dios para mí, y a partir de ahí pues lo demás, yo era, hey, aquí está, el Señor nunca me va a dejar sola. Eso significa ese Salmo 139 para mí. Entonces, a la hora que escribimos, nos ayuda a monitorear nuestras prioridades espirituales, porque al escribirlo vamos a empezar a ver patrones. Si nosotros mantenemos la disciplina, vamos a empezar a ver cuánto hablamos nosotros de nuestra vida en específico versus cuánto realmente la vivimos. Entonces, como humanos, pensamos cosas, pero hacemos cosas diferentes. Entonces podemos decir, no, yo oro todos los días oro en la mañana.
Pero empezamos a escribir, a anotar en nuestros diarios que escribimos: hoy no me quedó tiempo de orar, Señor, entonces estoy escribiendo esto ahora. Bueno, eso pasó el lunes. De ahí el miércoles: ay, hoy tampoco me quedó tiempo de orar, Señor, y entonces, pero por eso estoy haciendo esto. Y de ahí el siguiente día, y así sucesivamente. Entonces empezamos a notar que lo que yo creo en mi cabeza de oro todos los días no está pasando en realidad, ¿verdad? Sino que, hey, ¿qué está pasando acá? No le está dando la prioridad a ese tiempo a sola, ese tiempo en silencio, ese tiempo de retiro que deberíamos darle, ese tiempo de Dios. Entonces, nos ayuda por eso a monitorear nuestras prioridades espirituales. También nos ayuda a recordar la providencia de Dios, porque como les decía, esto, lo que yo hago, el escribir el Salmo, me ayuda a recordar esa providencia de que el Señor constantemente no hay lugar a donde yo me pueda ir para que Él no me vea, para que no importa qué pase, yo no me siento sola porque sé que el Señor está en todos lados. Entonces, Salmo a mí me ayuda a recordar esa providencia. A veces olvidamos, es mucho más fácil y por naturaleza humana acordarnos de lo malo, ¿verdad? Y puchica, Señor, ¿por qué me dejaste que me pasara esto? Pero escribir también las cosas buenas nos deja ver y entender la magnitud de la bondad y la gracia del Señor en nuestras vidas. En esos momentos el diario mismo se convierte como ese monumento de piedra de los israelitas cuando cruzaron el Jordán, porque yo aquí les puedo decir, aquí está escrito todas las grandes hazañas que el Señor ha hecho por mí. Entonces eso es muy importante. También nos permite ayudar a conocernos mejor, ¿verdad? Porque también podemos tener ese autoconocimiento de qué cosas hay en mi prioridad. Nos obliga a pensar. A veces no sabemos realmente en lo que creemos sobre algo hasta que intentamos escribirlo con claridad. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es el amor? El Señor, hoy aprendí esto en esta prédica, hoy aprendí esto en este momento. Entonces, empezamos a ver como qué es todo esto. También nos ayuda en la evaluación espiritual, relacionado a lo primero que a lo primero que les decía, que nos ayuda a monitorear nuestras prioridades espirituales. Como nos ayuda a monitorear, nos ayuda también a evaluarlas, ¿verdad? Yo leo versus y me doy cuenta que aquí mi evaluación espiritual es quedada. Estoy quedada. Pero es muy lindo ver esto y ver esto. Y aquí pasaré de panzazo. Pero aquí no había nada, aquí no estaba Dios. Y aquí está completamente lleno de Él. Entonces, nos ayuda a evaluar eso, ¿verdad? El poder verlo en perspectiva. Y les traje algunos, no traje todos los que hago. Pero sí, es muy lindo ver como toda esta perspectiva de cómo puedo yo evaluarme. Es una forma de autoexaminarse. Y eso sí nos lo dice la Biblia, ¿verdad? Esto sí nos pide la Biblia que nos examinemos. Lo podemos ver en 2 de Corintios 13. Quiero estornudar, perdón. 2 de Corintios 13. Ahí estaba, perdón. 2 de Corintios 13:5. Dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Entonces, examínense. Pablo les decía a la iglesia de Corintios, y también eso nos queda a nosotros, el examinarnos y sabiendo que Jesús está en nosotros. No solo es como esa impresión subjetiva de mi vida espiritual está bien. Un diario nos va a permitir saber qué ha pasado y qué no. Les doy otro ejemplo. Melanie de 14, 15 años
Melanie de 27, 28 años. Melanie de 30 no tiene. Y vi esa evolución. Aquí no estaba Dios, en nada, pero había algún entendimiento. Aquí estaba Dios completamente. Y Melanie de 30 se quedó sin. Porque ya hubieron cosas ahí bien heavy que fue como, no puedo ni escribir, no puedo ni siquiera decirle a Dios cómo me siento, ¿verdad? Y entonces esa evaluación espiritual me permitió darme cuenta de cuántas cosas habían cambiado y cuánto me había alejado del Señor. Y así he pasado muchos años, me ha costado mucho como regresarlo, pero ha sido una evaluación espiritual que he hecho viendo en retrospectiva cuánto amaba yo escribir y decir, y solo platicar con Dios era mi manera de platicar con Dios. Y muchas veces que escribía decía como, ay no Señor, qué vergüenza esto, porque ahora que ya lo escribo y lo leo, yo digo como, qué drama el que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, como evaluación espiritual es una herramienta muy, muy buena. También nos ayuda a fortalecer otras disciplinas, porque como les decía, ahí puedo identificar de que sí me alejé, no me alejé del Señor, me alejé de las disciplinas que tenía, ¿verdad? Para ese momento dejé de ir a la iglesia, iba porque servía nada más. Siempre hablaba con el Señor y siempre lo tenía cerquitita y yo seguía sirviendo, pero dejé de alimentarme yo de prédicas, dejé de orar tanto como lo hacía antes, dejé de adorarlo tan profundamente como lo hacía antes. No es que no lo hacía, es que ya no lo hacía como era antes. Y ahí pasaron varias cosas que me permitió identificar. Entonces, me ayuda la oración, porque ahí me permitía, yo escribía como vieron los salmos, pero también conocí mucha gente que nos piden oración y la gente le escribía en sus libretas y escribía las oraciones. En algún momento lo intenté, pero a mí Melanie no me funcionó, pero sí sé de mucha gente que escribe, por ejemplo, el pastor Rivas, sé que él escribe todas las peticiones de oración directamente y entonces ayuda a escribir las oraciones. Entonces, no solo estoy llevando un diario, también estoy orando, ¿verdad? Entonces, ya no oramos de forma genérica, sino que oramos con un propósito en específico a la hora de escribir porque es más personal. Además de que nos ayuda a clarificar nuestros pensamientos frente a la palabra. Entonces, a la hora de interpretar un pasaje, siempre hacemos exégesis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el texto? No hacemos eisegesis. Eisegesis es yo le doy el significado al texto. Cada vez que leemos la palabra, yo tengo que leer la palabra y saber qué quiere decir para mí, no qué quiero yo que diga. ¿Estamos? Entonces, al escribir, clarificamos nuestros pensamientos sobre ciertos aprendizajes o cosas que hayamos escuchado en las que, digamos, podemos discutir con más profundidad. Creo que también nos permite ser más sinceros de Señor, esto que dice aquí en la palabra, yo sí no tengo ni idea de qué es y me incomoda y decirle con la verdad, esto me incomoda pensar esto porque siento que me aleja de vos, y esa sinceridad nos permite clarificar nuestros pensamientos, que no es que no creamos en Dios o en su palabra, es que capaz algún pasaje está causando conflictos conmigo y entonces me da la perspectiva de que yo tengo que estudiar más, llevarlo más, buscar ayuda de alguien más y no tengo que clarificarlo yo sola. Entonces nos ayuda también a esa parte de clarificar los pensamientos. Y también deja un legado, ¿verdad? Es muy lindo ver a la Melanie de 20 tantos con cosas que tiene como aquí guardadas, dibujos, escritos, todo acá. Luego ver a la Melanie de 15 y que aquí como no tenía teléfono, entonces
guardaba los números de teléfono de aquí, o sea, es una cuestión intensa. Guardaba los números de teléfono y mis amigos me escribían y dibujos eh, y cosas súper lindas. Y cosas súper lindas, qué bonito, ¿verdad? Entonces nos permite tener esta herencia espiritual para otros. Eh, no tengo hijos en ese momento, pero creo que cuando los tenga y para mis sobrinas podré como enseñarles cómo pasaban las cosas y que muchas cosas de las que yo viví tal vez ellas las vivirán porque son etapas de vida, ¿verdad? Hay cosas que obviamente ojalá el Señor no les permita nunca vivir, pero que en lo que el Señor tengan preparado para ellas van a tener una tía que pudo, ¿saben? Que salió y que está ahí y que quien Dios encontró un huequito así en sus manitos, en las manitos del Señor ahí que se sentía calientita y llenita de amor. Entonces, y que pase lo que pase, no están solas. Entonces, no se trata de vanidad, de dejar como, ay, sí, miren yo, qué fiel soy a Dios, porque si hay algo que jamás desearía que alguien le hace a mi diario, porque qué vergüenza. Pero cuando mañana pregunten, así como pasó en el relato con Josué, cuando mañana los hijos pregunten, ¿y qué hacían esas piedras ahí? Aquí yo les contaré las grandes hazañas que ha hecho el Señor. También hay una resistencia a la mundanalidad. Esa palabra me cuesta, la tuve que apuntar. Mundanalidad, ¿verdad? Registra el diario constantemente la obra de Dios y nos mantiene conscientes de una realidad espiritual, de que el Señor sí día con día está presente. Y que si yo les pregunto, ¿estuvo el Señor ayer? Capaz por respuesta automática, porque somos cristianos, vamos a decir, sí, el Señor está en todos los días. Pero nos cuesta un poquito identificar en qué momento en específico estuvo el Señor. Y no nos damos cuenta que el Señor estuvo desde que nosotros abrimos los ojos. O sea, si lo racionalizamos y en este momento que yo se lo digo es como, ah, sí, pues obvio, sí, el Señor estaba ahí. Pero es porque lo vemos tan normal y lo vemos como tan como, claro, el Señor me tiene que despertar mañana. Cuando no, ¿verdad? Si el Señor no quiere, no despertamos mañana. Entonces nos hace entender y darnos cuenta de la realidad de la vida espiritual. El escribir es un ancla contra vivir, me gusta esta frase, contra vivir con una mentalidad puramente secular de lunes a sábado y que solo el domingo sea como lo bueno, ¿verdad? Entonces, ahora, todo lo que hablamos, todas estas razones y estos beneficios, lo convierte el diario en una cuestión obligatoria. No es que si usted no hace esto, no va a tener una mejor vida espiritual. No es que si usted no escribe un diario, no va a ser consciente de las obras del Señor. O no es que usted va a dar por sentado todo lo que el Señor hace en su vida. No. Pero sí muestra, o sea, el hacerlo ya nos ayuda. Y de nuevo, siempre la pregunta es, pero ¿y cómo hago esto? Fuera de orar, fuera de leer la Biblia, fuera de escuchar prédica, fuera de ir a la iglesia, que son las 4 cosas que ya hacemos. Bueno, el escribir, y yo no lo tengo que compartir con nadie si no quiero. El escribir a mí me ayuda. A muchos grandes de la fe, desde los misioneros hasta los evangelistas, llevan diarios espirituales toda su vida, ¿verdad? El Señor les ha dado esa sabiduría. Sé que el pastor Riva es uno de ellos que lleva, ¿verdad?, su diario y que él siempre lo escribe, y yo le admiro mucho esa parte a él, porque creo que es una disciplina espiritual muy, muy linda, y como les digo, yo ya lo hacía y llegaron mis 30 y lo perdí, ¿verdad? Y el Señor me ha traído como, hey, acuérdate que hacías esto, acuérdate que hacías esto. Y un poco me he resistido, les voy a ser honesta, pero creo que nada de lo que el Señor hace es por casualidad, y entonces este mensaje es para ustedes y para mí directamente. Una de las maneras en las cuales el Señor me ha hablado y ha dicho como, hey, hacelo. Y que si usted quiere empezar a hacerlo, pero no sabe cómo empezar y capaz comprar un cuaderno es muy genérico o algo,
Les recomiendo un libro. Lo hicimos en un book club ahí de mujeres cristianas de diferentes iglesias en el que estaba, ¿verdad? Y es El Incendiario de Itiel Arroyo, es cristiano, es verdad, del pastor Itiel Arroyo. Son 40 días para consumir tu apatía y vivir intensamente, ese es el logo. Pero me encanta porque tiene muchísimas actividades, es muy interactivo, a ver si se los enseño. Eh, es muy interactivo, tiene como cosas y actividades que uno tiene que ir haciendo y tiene que ir escribiendo y uno lo rompe y él dice que lo que él quiere es que se vaya, se note el uso del diario. ¿Verdad? Entonces hay como una lección cada día llevando que el Espíritu Santo arda en nosotros, ¿verdad? Dice dentro de los materiales que se utilizan Biblia, bolígrafos, subrayadores, lápices de colores, tintas, tijeras, cerillas, pegamento, cuchilla, cinta adhesiva, revistas, grapadoras, pegatinas, aguja, hilo, fotos y lágrimas. Y me encantaba eso porque es como, ¿qué es lo que se necesita? Y me encantan todas las actividades que hay y que permite hacer, ¿verdad? Entonces esta es una página, por ejemplo, que nos pedía que la arrugáramos y luego escribiéramos el nombre. Hay otras que pide cortar. Se los recomiendo mucho. La verdad es que hasta para hacerlos con sus hijos adolescentes o ustedes, es una muy buena manera de empezar un hábito de hacer, de sentarse con un cuaderno y un lápiz y un libro y escribir, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta que les recomiendo. Está en español, esa es otra ventaja. Es súper amigable con adolescentes, pero que nos representa también como adultos, nos lleva, ¿verdad? Y va por semana, son 40 días, que también está bien si usted no lo hace como día con día, sino que lo va haciendo como espaciado, ¿verdad? Porque tampoco el propósito es que usted lo haga a fuerza solo por hacer y por cumplir, porque no tiene que ser una tarea, pero sí el hacerlo y tomar ese tiempo para estar con Dios. Y una manera muy linda de hacer un diario, ¿verdad? Y de reconocer lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Mira, esta es una de las actividades, ¿verdad? De tomarse un tiempo para hablarte bonito y bendecirte. Y cuántas veces nos paramos enfrente del espejo y nos miramos y nos decimos, te bendigo, ¿verdad? Bendecimos a los demás y damos bendiciones cuando nos subimos a un ascensor. Pero el pararse enfrente al espejo y decir te bendigo es una tarea muy linda. Entonces se los súper recomiendo, ¿verdad? Y estas son como algunas de las cosas como que me ha ayudado y que el Señor me ha estado como diciendo, hey, y que les puedo recomendar, que es una cosa que volvería a hacer, así que si alguien lo usa y quiere que lo acompañe, yo lo puedo acompañar, me encanta, lo volvería a hacer para volver a tomar como ese hábito de hacer alguna actividad así muy linda. Si alguien lo quiere hacer y de nuevo lo quiere acompañar, me escriben y lo hacemos. Pero sí, ven que hay muchos beneficios, ¿verdad? Pero así como tenemos beneficios, tenemos advertencias. ¿Por qué? Es igual de importante tener los beneficios que también tener los límites claros de esta disciplina. Ok, no queremos que usted se vaya y diga que el diario es una herramienta importante y que si no lo hace, mal cristiano, ¿verdad? Porque eso sería el error. Tampoco queremos enaltecer en la escritura del diario por sobre la palabra, ¿verdad? No es el propósito hacer esto, hacer que esto esté, porque la base de estas tres, no importa la edad, no importa en qué momento, es la palabra. Entonces, esta no es escritura inspirada, ¿verdad? Tenemos que tener claro que un diario, que las reflexiones que yo tenga son mías, no son revelación de Dios. Entonces, el no podemos dar lo que yo siento y lo que yo pienso como una revelación de Dios. Y es fácil con el tiempo empezar a tratar nuestras propias impresiones
como si tuvieran una autoridad que no tienen, ¿verdad? Entonces es importante nosotros tener el tiempo y la dedicación de escribirlo, pero también de entender que un diario no va a sustituir el uso de la palabra. El diario lo único que hace es llevar un registro, pero no me revela nada sin la palabra. Esto es como vacío, que solo son emociones. Aquí no estaba Dios, entonces no se trata de eso, ¿verdad? También no corremos el riesgo de convertirlo en algo legalista, de tengo que hacerlo todos los días porque si no soy mal cristiano. No pasa nada si se salta un día porque la vida pasó, porque me fui de viaje, porque tuve trabajo, porque simplemente quise tener un tiempo para disfrutar con mi familia o para que mi único trabajo en ese momento fuera existir, ¿verdad? Es válido. Esto no es nada más, el escribir un diario no es nada más que una herramienta, no es una ley, no es un obligatorio. Esta, como todas las otras disciplinas, existen para la piedad, para acercarnos a Cristo y a cómo Él quiere que seamos, no como medida de la piedad. Esto no, o sea, si usted lo hace o no, no me hace más cristiano o no me hace menos cristiano, pero sí es una herramienta que nos va a ayudar a tener y a ser más cercas. Capaz a usted el escribir no le funciona, pero el dibujar sí, ¿sabe? Usted puede llevar un diario de dibujo. Como les decía, en los tiempos a solas que hacíamos, capaz usted escribir o dibujar no, pero cantar sí. Y la adoración sea su herramienta, o el silencio sea su herramienta. Lo que nosotros estamos intentando aquí en esta perspectiva es darles herramientas. De no solo pedirles que oren y ya, es que hay otras maneras en las cuales solo se puede orar y acercar a Dios y construir esa relación. También tenemos que tener cuidado que puedo llegar a una introspección muy excesiva de sobreanalizar lo que estoy haciendo. El escribir puede ser una manera obsesiva de decir, sí, pero es que yo la última vez que me enojé con aquel fue hace 2 semanas como lo tengo aquí apuntado y hoy me vuelve a hacer lo mismo. Y entonces, en vez de ver a Cristo, lo que nos estamos enfocando es en la obsesión de lo que estoy escribiendo, ¿verdad? El diario bíblico mira hacia afuera, a lo que Dios hace y no tanto hacia adentro, ¿verdad? Entonces, esta es una diferencia que tenemos que tener. Si no, sería un diario nomás, ¿verdad? No sería un diario bíblico, sino un diario. Y también el escribir no reemplaza a las otras disciplinas. No es que usted va a dejar de leer la palabra, no es que usted va a dejar de adorar, no es que usted va a dejar de escribir, de orar. No, sí lo tiene que seguir haciendo. No es que usted no va a seguir guardando la cena del Señor o va a dejar de ir a la iglesia porque aquí, ¿qué? Estoy escribiendo y ya mi relación con el Señor está súper fuerte. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia no, en la iglesia voy a compartir con la gente, no voy a compartir con Dios. Error. Usted tiene que ir a la iglesia porque allá comparte con Dios, con gente que también comparte con Dios. Entonces, el escribir sobre la oración no es orar. El escribir sobre las bendiciones que el Señor nos da no es agradecer. El escribir sobre cómo el Señor partió el agua no es dar a conocer la obra que Él ha hecho en mí. Es nada más reconocerla, pero yo necesito también contar. El testimonio es parte de del Evangelio. El escribir sobre lo bueno que es Dios no es evangelizar, ¿verdad? Entonces no va a reemplazar las otras disciplinas espirituales. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, todos estos hábitos espirituales y todas estas disciplinas espirituales que estamos estudiando, todas empiezan con una buena intención y escojan alguna y los retos que hagan. Pero no quiero que se terminen convirtiendo en una carga para ustedes, ¿verdad? De que se sientan culpables y que se sientan mal, porque si las dejan de hacer, no es que ustedes se están alejando del Señor. Y como yo les dije, la Melanie a los 30
dejó de escribir y dejó de escribir. Y el Señor me ha llamado muchas veces como a retomar esa escritura y me ha costado un poco por muchas cosas que aún seguimos trabajando con el Señor, pero no por eso significa que hoy estoy más lejos de cuando estaba en mis 20. Al contrario, creo que estoy más cerca y he aprendido de otras disciplinas espirituales como la del silencio, porque cuando dejé de escribir y poder tener ese silencio y a veces ir en el carro solo escuchando sin música y sin nada, ha sido una herramienta también espiritual. El escribir no solo es eso. Lo que sí es que me gustaría retomarlo en lo personal. Y como me gustaría retomarlo, este es el cuaderno de la Melanie de los 36, 35. 36 dijo porque ya el siguiente año. Pero este lo compré, es un libro AMPM para escribir en la mañana y en la noche. Es un reto bien grande porque solo lo hacía una vez al día, pero me gusta porque nos guía y nos va diciendo como qué hábitos, ¿verdad? Más que solo un cuaderno en blanco. No sé si lo voy a usar o si voy a terminar usando un cuaderno en blanco. Me gusta este y quiero intentar este, ¿verdad? Pero si no, me pasaré a un cuaderno normal y escribiré como lo he hecho antes. Pero creo que en este momento necesito un poquito más como de guía. Por eso lo descubrí con el incendiario. Y entonces por eso ¿verdad? Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Si ustedes comparten conmigo y como yo, los invito a formar parte de este reto, de este, y si no, cualquiera de las disciplinas que usted aplique, lo importante es que lo aplique, ¿verdad? En cuanto al diario, no tiene, como les digo, no tiene que ser diario, no tiene que, o sea, sé que se llama diario, pero no tiene que ser diario literal, ¿verdad? Yo me estoy poniendo el reto de hacerlo en la mañana y en la noche, pero capaz y solo lo haga en la mañana un día y el siguiente día solo en la noche, y no pasa nada. Al final es que se aplica a mí. Tenemos que ser realistas, la frecuencia va a ser realista. Hay días en los cuales puedo, hay días en los cuales no, porque la vida pasa y la vida es ocupada. Lo importante es la constancia. De hecho, una de las primeras cosas como que puse en el incendiario, a ver si lo encuentro rapidito, porque nos preguntaba como qué es lo que queríamos para esto. Yo le puse constancia y esa es la palabra clave, ¿verdad? El hecho de que usted lo que necesita es tener constancia. Lo tengo. ¿Se ven? Constancia. Porque es una de las cosas que yo quería, ¿verdad? Entonces, eso es la parte del diario. Es importante tener esa constancia. Hay cosas que ustedes pueden hacer para empezar, ¿verdad? Pueden utilizar algo más guiado como este, o algo que no sea tan guiado como esto, un cuaderno nada más. La pregunta aquí es, ¿qué me mostró Dios? ¿Cómo empiezo? ¿Qué me mostró Dios hoy, el día de hoy? ¿Verdad? Y podemos empezar, ¿qué les enseñó Dios hoy? Y si no les enseñó nada, literal, nada, no me enseñó nada, siento que no me enseñó nada. Y el siguiente día vamos a empezar a identificarlo y al final vamos a ir haciendo eso. Entonces, no intenten escribir 10 páginas. Con que usted empiece a escribir, empieza con 3 líneas, con literal, hoy no me enseñó nada el Señor y estoy enojado, amargado con la vida. ¿Se acabó? Es válido, ¿verdad? Y mañana, no, bueno, Señor, aquí vengo. Y aquí esto es el hablar con el Señor, como les digo siempre, aunque estemos molestos, es importante. Entonces, un diario para la piedad no es una ley, no es que si usted no lo hace, no deja de ser cristiano, no es la palabra del Señor, no reemplaza ninguna de las otras disciplinas, ¿verdad? No es que por eso usted va a dejar de ir a la iglesia o va a dejar de orar, sino que es una herramienta sabia para recordarnos, para ayudarnos a recordar de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la gracia que Él ha tenido, y de dejar un testimonio que pueda superar y que pueda ayudarnos a superar cosas que puedan venir, de saber
cómo hemos avanzado y cómo hemos crecido, ¿verdad? Ha sido bonito este experimento de ver cómo el Señor me ha traído a través de los diarios. Creo que es una manera muy linda de hacerlo. Y nada, los invito. El diario como una herramienta para la piedad. Así que, por mi parte, gracias por el tiempo. Si se animan a hacer alguna de ellas y en algo les puedo apoyar, o los compartimos, no, o sea, no compartimos los que escribimos el diario, ¿no? Pero compartimos técnicas, libros, lápices, apps, lo que ustedes necesiten, pues lo podemos compartir. Estoy a la orden. Y gracias, ¿no? Gracias por el tiempo, gracias por estar aquí, que el Señor lo guarde, que el Señor lo guíe y que les muestre que la herramienta que ustedes escogen y apliquen más para ustedes sea aquella que los acerque más al Señor. Así que nos vemos pronto. Gracias. Gracias por el tiempo y nos vemos mañana en Instituto Bíblico. Si usted no está apuntado, apúntese, véngase con nosotros. Estamos en la clase de Eclesiología. Y para los que están, exposiciones mañana, no se olviden. Así que, bye, buenas noches.